Bienvenidos amigos todos a nuestro programa Los Amigos de Dios en Radio María. Y hoy vamos a hablar con tres grandes personajes. Ustedes no los ven, yo tampoco, digo yo sí yo los veo, pero en otro momento no los voy a ver. Pero es muy interesante, van a hablarnos de un congreso monfortiano, que no sé si son 300 años los que han pasado, cosas interesantes nos van a contar. Bueno, vamos a presentarnos primero, Padre Luisinho, cuéntanos quién eres, qué haces tú como monfortiano. Muchas gracias, con alegría que estamos aquí en ese momento. Me llamo Luis Augusto Stefani, y me dicen Luisinho. Soy misionero monfortiano brasileño de São Paulo y actualmente superior delegado de la delegación monfortiana Perú y Brasil, estos dos países. Eso es lo que estoy haciendo actualmente. ¿Vives aquí en el Perú? Vivo en Lima, sí, en la parroquia de la Visitación de la Virgen María, ahí en la Colonial. Uh-huh. Muy bien, pues ya iremos viendo un poco más. A ver, Manuel. Estoy representando a la comunidad de hermanos de San Gabriel, que también seguimos a Montfort, y estoy en Ñaña, en un colegio de fe y alegría. Ya. Los últimos son los primeros. A ver, la princesa, ¿qué nos dice? ¿Usted quién es? Gracias, monseñor. Soy la hermana Elvira Muñoz, de las Hijas de la Sabiduría. En este momento estoy también como responsable de la delegación que formamos con Argentina, Ecuador y Perú. Ya. ¿Y por qué están juntos los tres? ¿Ustedes quién los ha juntado? Montfort nos ha juntado, San Luis María de Montfort nos juntó, él fundó estas tres congregaciones y de manera muy especial este año estamos reunidos también para celebrar los 300 años de la Pascua de San Luis María de Montfort, que falleció en 1716. Y ahí nos pusimos juntos para organizar algo especial este año. Muy bien. ¿Y qué es eso de San Gabriel, hijo de San Gabriel? ¿Cómo es eso? Bueno, la historia sería un poquito larga de contar. No, pero cortito, pues. Abreviando, arranca que digamos con este nombre ya como 150 años después de morir Montfort, cogen este nombre el grupo de los hermanos dedicados a la educación. Pero queremos creer que es en la misma línea que Montfort quería educadores, porque cuando él muere tenía varios laicos consagrados en distintas escuelitas. Uh-huh. ¿Y de la sabiduría por qué? ¿También él? También somos fundadas por San Luis María de Montfort con la Beata María Luisa de Jesús. Y somos la primera congregación fundada por él. Antes que los monfortianos, antes que los monfortianos. Ajá, entonces tiene más sabiduría que ustedes. Mucho más. Están hijas de la sabiduría. Él nos fundó en el año 1703, cuando llevaba solamente 2 o 3 años de sacerdote. Entonces, incluso el primer año ya de su sacerdocio, como que soñó fundar una congregación de mujeres que se dedicaran justamente a aquellos que están en el borde del camino, ¿no?, que el mundo margina. Surgió este deseo en él cuando, pasando por la ciudad de Poitiers, se alojó en el hospital de la ciudad. Era el lugar donde acogían a los pobres, a los mendigos. Y ahí es donde él dijo, no, aquí se necesitan personas consagradas a la sabiduría del Verbo encarnado. Y así empezó la congregación. ¿Y cuál es la finalidad de la congregación? La finalidad es en palabras textuales del padre de Montfort, es adquirir la sabiduría de Dios. ¿Para guardársela? No, justamente para poderla comunicar a los que somos enviadas, ¿no? ¿Y a quiénes son enviadas especialmente? ¿Cuál es su apostolado? A los pequeños, nuestro apostolado concretamente es en la educación, en la acción social y en la salud, también en la pastoral en general.
tienen hospitales? Hemos tenido hospitales, tenemos algún centro de salud actualmente en los países del sur, ¿no? Pero tuvimos hospitales grandes en los países del norte, en Francia, en Italia, pero ahora actualmente no, se dejaron, ¿no? Y el trabajo en salud, sobre todo en los países del norte, es más de la mano ahora de la pastoral de salud. ¿Qué pasó, Manuel? No, que yo quiero recordar lo de Huánuco, me gustó mucho. Ahí hay una comunidad de hijas de la sabiduría que se dedican a los minusválidos. Me impresionó mucho y me gustó mucho y dije, esto también es monfortiano. Sí, por supuesto, es decir, en Huánuco tenemos un centro que no es nuestro, es de la diócesis, y en colaboración con Cáritas de Huánuco estamos presentes en ese centro que es para discapacitados. Hay fisioterapia, y así nació fisioterapia para las personas que no podían acceder a este servicio. Ahora pasan como varios tipos de discapacidad, ¿no? Y también hay personas que pueden pagar, pero en el inicio era solo para ellos, y para aquellos que no podían tener un servicio de fisioterapia, y son personas también con discapacidad grande, ¿no? Ya con postración, con lesiones cerebrales, y entonces la fisioterapia les alivia, les da una calidad de vida. Y también paralelo a este servicio de fisioterapia tenemos el centro de ciegos. Es el tercer centro de ciegos en el país, ¿no? Está Lima, Arequipa, y este centro nació hace unos años. Está en embrión todavía, pero ahí se está poquito a poco organizando. ¿Son solo mujeres ustedes? Nosotras como congregación, solo mujeres. ¿Y son muchas en este momento? En este momento en el mundo somos en torno a las 1400. Muy bien, José Luisinho. ¿Y tú? ¿Qué es eso de...? Hemos oído hablar tanto de Montfort, hemos leído muchas cosas, pero que nos cuente un hijo es otra cosa. ¿Qué nos quieres decir de los montfortianos? Bien, entonces nosotros nacemos un poquito ahí después de las hermanas. San Luis Montfort, como deseo y carisma personal, él quiso ir en misión, y en su tiempo los misioneros, sacerdotes organizaban grupos, equipos para el oeste de Francia y por la Francia a salir en misión. Y Montfort también quiso constituir un grupito, y era muy pequeño el grupo. Cuando Montfort murió eran 5 nomás que se quedaron entre hermanos y sacerdotes. Y el deseo era misión popular, ir a las periferias, ir al campo, y así difundir el Evangelio. Y sobre todo la característica que Montfort quisiera y quiso es el misterio de la anunciación, que fuera bien trabajado. Y su espiritualidad era mariana, en la línea de la sabiduría, y Montfort entonces comenzó a trabajar misionando y escribiendo lo que usaba en las misiones. Todo lo que tenemos hoy día como conocidos de Montfort, de la espiritualidad montfortiana, nace primero a partir de una práctica misionera, como el caso de la consagración a Jesús por María. Era una práctica en las misiones que Montfort hacía renovar los compromisos del bautismo, y así hacía toda una preparación en los lugares que misionaba. Y después comenzó a pasar por escrito esta experiencia que recibimos hoy, gracias a Dios, ¿no? ¿Y son muchos ustedes? Disminuyó bastante el número de montfortianos en los últimos, digamos, 30 años. Ahorita somos alrededor de 900 sacerdotes y hermanos, que tenemos también hermanos misioneros montfortianos y sacerdotes en el mundo. Estamos en todos los continentes, ¿no? Poquitos, pero esparcidos. Inquietos. Eso es bastante. ¿Y tú con San Gabriel serás piloto de un avión o algo así? ¿Cómo tenemos apenas aquí en Lima, tenemos este colegio de fe y alegría,
Y quería añadir un poquito que hemos coincidido con las hijas de la sabiduría un poco en la educación a los sordos y a los ciegos, en la historia sobre todo anterior. Muy en Francia fuimos pilotos, ahí sí fuimos pilotos. Decía yo. Señor, ahí sí fuimos pilotos un poquito y teníamos sordos y ciegos de nacimiento y recibieron su educación. Yo tuve el gusto en Roma de conocer 3 de estos personajes increíbles, ¿no? Sin oído, sin voz, sin vista, y me acuerdo que seguían la misa a través del misal, pues, y etcétera. En esto nos hemos especializado un poquito. Por ejemplo, en Medellín hemos tenido escuela de sordos y ciegos durante quizá unos 30 años. ¿Y son mudos también normalmente? Sí. Ciegos y mudos. Sí, sí. Y sordos, claro. Ciegos y Sí, sordos. La primera niña desmutizada, ¿no?, que era sordomuda ciega, pues fue una hija de la sabiduría quien la desmutizó en Francia. ¿Y qué es eso de desmutizar? Justamente el introducirla en el mundo, porque estaba fuera, diríamos, del mundo, porque sus sentidos estaban cerrados al resto de la comunicación. Entonces es permitirla una manera de comunicarse con los demás. ¿Llega a hablar? No, hablar no, pero llega a comunicarse. Entonces ¿y cómo se inventan un signo o un lenguaje de signos en las manos, ¿no? Y a través de los signos que dibuja en las manos, entonces entra en el mundo diríamos, de la comunicación. ¿Y una comunicación bastante fluida puede ser o rudimentaria, sí? Sí. Es decir, llega a aprender el lenguaje de lo que llamamos del sordomudo ciego, ¿no? Entonces es a través de toda una serie. Hay una película que han producido en Francia, no sé si hace 2 años, Marie Ertin. Y justamente es la vida de esta chica, ¿no?, de esta jovencita que fue la primera que se desmutizó. Interesante. ¿Y tienen muchos sitios para esto? ¿En muchos sitios, en las ciudades así del mundo? Tienen un ¿Dónde? instituto. En Haití, por ejemplo, tenemos para sordomudos. Sí, en Bogotá también. Sí, principalmente es Bogotá y Haití en este momento. ¿Y ustedes? Nosotros sí tuvimos en Medellín, ahora no, y en Francia, como sabemos, siempre ya los hermanos van pasando un poquito a mayores y creo que no habrá tanto. Pero fuimos como una forma en su tiempo, muy importante. En estos institutos ayudaron mucho a muchos. Actualmente ya los mismos gobiernos han tomado esa misión y lo llevan para adelante. Interesante que se intenta responder a estas necesidades del lugar, ¿no? En Brasil también, los hermanos de San Gabriel en Brasil atienden la educación a las familias, niños, adolescentes y adultos sin condiciones económicas. Entonces ahí, además de refuerzo de la escolaridad, enseñan con profesión, ¿no? Mecánica, electricidad, todos estos tipos que da posibilidad de trabajo. Manuel, ¿dónde naciste? Yo en Burgos. En Burgos. Llevo el apellido Burgos, así. Ah, completo entonces. Burgos de pura cepa. ¿Y tú, Elvira? Yo nací en Segovia, en un pueblecito de Segovia. Muy bien. Sí, en Frumales. ¿Y cuánto tiempo llevan trabajando en la congregación? ¿Tú estás de general ahora? ¿Cómo es eso? No. ¿Qué es eso? Monseñor, ¿Qué? soy solamente la delegada de la superiora general para esta delegación que conformamos 3 países. Sí. Ya. Yo llevo en la congregación desde el año 83. Sí, estuve en Madrid, teníamos comunidad en Madrid y allí estuve hasta el año 91, que se cerró la comunidad. Y después de un año de formación
pasando por Roma, vine en el 93 al Perú. Y aquí estás ahora. Sí. ¿Y Manuel cuánto tiempo lleva en el Perú? Pues llevo 15 años y estuve 31 años en Medellín, y así se pasó la vida en 2 suspiros. ¿Y Luisinho? Esa segunda presencia de 3 años llevo ahora. Y estuve ya una primera vez trabajando en la misión de la Selva y Uchiza, 3 años también. Ajá. Sí. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Bien, amigos, seguimos preparándonos para el Congreso Montfortiano y, como ven, ya vamos conociendo muy bien un poco a Elvira, a Manuel y a Luisinho. Luisinho es sacerdote, tú no lo sé. Yo hermano como consagrado, pues. Eso es, y la hermana no es sacerdote, pero es consagrada. Vamos a seguir. ¿Qué es lo que les une como monfortiano? Porque dice monfortiano, bien, es un apellido, pero lo fundamental entre ustedes, ¿qué es? Que los una a los 3 para tener luego, como hablaremos después del Congreso, pero ¿qué es lo que les une fundamentalmente a ustedes? ¿Qué piensan? Bueno, primero es el hecho de estarmos unidos al mismo fundador, ¿no? Es decir, el nombre de San Luis María de Montfort. ¿Y qué era lo que a ustedes les llamaba la atención en San Luis como para seguirlo? Eso sí es bonito. Cuando yo digo de una experiencia personal, lógico, cuando encontré un librito de San Luis de Montfort llamado El Secreto de María, ha sido el primer librito que me llegó en manos de San Luis. Empezaste por lo más fuerte. Llegué por más es más chiquitito, pero no importa. Eso sí fue muy bonito. Entonces, tiene todo dentro. Me encantó su manera de compaginar la espiritualidad mariana con la misión. Y ahí encontré en él estas 2 cosas que me encantaban. Eso sí fue que me llevó a buscar los monfortianos. ¿Y a ti? Bueno, así a lo largo de la formación, año tras año. ¿A presión te lo metieron? Claro, no, ¿cómo va a ser? Va entrando y francamente uno está orgulloso de haber podido tener este conocimiento de este buen sacerdote francés que se distinguió mucho pues por la devoción a María. Yo he estado muchos años en Medellín y allá todos los seminarios estudiaban a San Luis de Montfort, sus libros, pues, eso era verdadera devoción, porque bien conocido es en Colombia, y en Perú no tanto, pero también. También. Y ya digo, pues hombre, nosotros como hermanos de San Gabriel nos sentimos orgullosos de estar enraizados en este hombre bueno y tan probado por Dios en tantas cruces, y en fin, que Dios se ha manifestado a través de él, como sabemos. Una cruz de la que pasó San Luis, ¿cuál es? ¿Os cuentas una? Una cruz de ello. Momentos que dice... Sí, por ejemplo, la más llamativa creo que fue Pontchâteau, lo que nosotros conocemos como Pontchâteau. Él, al final de sus misiones, terminaba con la plantación de la cruz, ¿no? Y él en esta misión había reunido a los cristianos, había invitado a los cristianos a hacer un calvario, ¿no? Y para ese calvario, que quería que fuera un poco monumental, grande, habían levantado una pequeña colina, y sobre la colina iban a hacer construyeron, ¿no?, todo el calvario. Y cuando ya estaban para bendecirlo, la víspera le llega la orden de que tiene que demolerlo, porque las autoridades civiles pues imaginaban o creían que podía ser como una dificultad, ¿no?, para las relaciones con Gran Bretaña, estas relaciones políticas. Y entonces, pues a través del obispo
del lugar, de la diócesis, le llegó la orden de demoler el Calvario. Entonces, pues él, obediente y con mucha serenidad, acogió esta orden del obispo, intentó revertirla, se fue caminando para encontrarse con el obispo, pero no hubo modo. Entonces, bueno, pues dijo, ya que no hemos podido plantar la cruz en el Calvario, plantémosla en nuestro corazón. Y así, con serenidad, ¿no? Y así nos lo dice un jesuita que lo recibió para escucharlo, era como si, no es que cantara aleluyas, pero estaba sereno y tranquilamente acogiendo la voluntad de Dios. ¿Y tú tienes otra florecilla de él? Ay, no solo este momento, Montfort ha sido bastante incomprendido, digamos, ¿no? Su modo de actuar exigente, digamos, su fuerza era, quiero seguir lo que dice el Evangelio. Y eso quisiera que todos lo hicieran. Y él llevaba de verdad, como en su tiempo, muchas cosas al pie de la letra, ¿no? Los apóstoles caminaban, entonces yo camino. Nunca he utilizado un caballo, a no ser una vez para celebrar una misa. Toda su vida misionera ha sido caminante, a pie. Y sus, digamos, esas inquietaciones de santo no dejaba tranquilo a varios grupos. En ese tiempo había de verdad un grupo muy fuerte llamado jansenistas, y que ahí estaban obispos, sacerdotes, que querían una vida un poquito más tranquila, y Montfort les llamaba mucho la atención sobre esto. Y desde ahí, cuando llegaba a misión en algunos lugares, en varios lugares, ha sido expulso de estas diócesis, ¿no? Y eso no fue una sola vez. Varias veces tuvo que salir porque el obispo o el párroco dice, no te quiero aquí, vete para otra parte. Ese es un acontecimiento. Manuel, ¿y dónde y cómo murió? Montfort muere en plena misión, apenas con 43 años. Entonces cogió como una especie de resfriado fuerte y claro, en aquella época no había lo que hoy tenemos, tanta medicina, de forma que muere ahí en una misión en un pueblo llamado Saint-Laurent-sur-Sèvre, que quiere decir San Lorenzo, porque pasa por el río Sèvre. Ahí muere pues en una casa de misión. Él residía en una casa humilde, arrendaba o le prestaban una casita, bien, increíble, edificante, ¿no? Sorprendente. Lo recordamos siempre el 28 de abril, creo que fue el día que se empezó a funcionar aquí la radio, Radio María, arrancó un 28 de abril en honor a este día en que, como ha dicho ahora el padre, fue el día de la Pascua de Montfort, de su paso. Qué bueno. ¿Y cuándo lo beatificaron y canonizaron? Una idea más o menos, que no sepan la fecha. En 1947 ha sido canonizado. 47, sí. ¿Ya? Y Muy bien. Beatificado en 1888. Ya. Muy bien. Bueno, este es un camino para entrar en el tema hacia donde vamos, ¿no? Porque si nos descuidamos no llegamos. La silla de Montfort tenemos ya, pero tú no nos has dicho qué es lo que te llevó a ti, por dónde entraste tú con él. Bueno, pues es decir, esto también son historias lindas, ¿no? Claro. Yo me eduqué con las Hijas de la Sabiduría en un colegio de Madrid. Y entonces es ahí donde fui aprendiendo a conocer al padre de Montfort. Y enseguida también formé parte de la Legión de María. Entonces a mí lo que me atrajo a la congregación fueron la sencillez y la apertura de estas mujeres, que fueron mis educadoras. Y esto en la Legión de María me abría un campo inmenso de misión y experimenté justamente que el Señor no me pedía solo unas horas y unas de trabajo, sino que me pedía la vida. Y entonces pues encontré que justamente Montfort, la congregación que él había fundado, podía ser ese camino concreto para yo poder responder al Señor. Y enseguida también lo que me llamó la atención es lo que después uno poquito a poco va comprendiendo, es la sabiduría.
me parecía que este camino de hacerme, esta invitación de hacerme semejante a Jesús, la sabiduría de Dios por el camino de la sencillez, de la humildad, del anonadamiento, pues no era fácil, pero era lo que me fascinaba. Entonces, estas paradojas del Evangelio me llamaban siempre mucho la atención, ¿no? Si quieres ser el primero, hazte el último. Si quieres ser grande, hazte pequeño. Y justamente es lo que encontraba que Montfort nos decía que era la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, es eso lo que me movió sobre todo, y me dejé conducir pues de la mano de María, que en la Legión de María había descubierto como mi maestra y mi madre, ¿no? Luisinho, ¿qué tienes en una revista que me enseñas y no me enseñas? ¿Qué es eso? A ver. Sí, aquí traigo para enseñarte, señor, y también a hablar de ella un poquito. A ver, ¿qué es eso? Esa es una revista, se llama Revista María. Es un medio de comunicación de la espiritualidad montfortiana aquí del Perú, y organizada por los misioneros montfortianos. Y eso ya viene ya de mucho tiempo, ya estamos en el año 36 de esta revista, que comienza a cambiar un poco de cara, ¿no? Está así un rostro ya un poquito mejor. Y esa revista mensual, y trae el contenido de la espiritualidad de los misioneros, y laicos también escriben artículos marianos y de misión y vocacional. Y este año estamos poniendo un número especial de insertos con la ficha de preparación para el Congreso, y por eso traje para dejar también aquí en Radio María. Ahora cuéntame qué son esto de las fichas que ustedes están promocionando y están haciendo. ¿Qué es esto? Bueno, en preparación al Congreso que queremos realizar en octubre, ahora hablamos de él, los grupos y personas que están en nuestras parroquias o ligados a nuestras congregaciones comenzaron a prepararse en vista del Congreso, y en tres aspectos de la vida de San Luis de Montfort. Entonces, la vida misma, son 4 encuentros sobre la vida de San Luis María de Montfort, sobre la espiritualidad, sobre sus obras, son 4 encuentros sobre las obras de Montfort, y 4 fichas sobre la misión, aspectos de la misión de San Luis María de Montfort. Y estas fichas, estas entonces prácticamente 12, van a estar insertas en la revista María, además de ser enviados también a los grupos de provincia y los grupos de la parroquia. ¿Cuándo empezaron cuál fue qué fecha fue la de la primera ficha? La primera ficha ahora del mes de abril, que es Montfort y la infancia de San Luis de Montfort, que es la primera ficha. Y vamos a la tercera ahora en este mes de junio, las 4 primeras sobre la vida. Adolescente, Montfort adolescente y juventud. Y ahora falta. Y ahí la 4ª ficha de Montfort será la parte adulta de estudiante y sacerdote. Después de presentar lo que es ver, viene unas preguntas, un diálogo. Exacto. Entonces una primera está dividido entonces justamente en 3 aspectos: el ver, entonces el juzgar y leer, y actuar. Hay unas oración, momentos para celebrar también de oración. Para el actuar, se preparan algunas preguntas que ayudan al grupo y las personas a profundizar el texto. Y después un momento de oración que puede ser también organizado en grupo o orado personalmente. Presentar la vida del santo con una finalidad. Sí. Entonces digamos que como son 4 fichas nomás, es como llamar la atención para que se quiera profundizar sobre ella, en vista del tema del Congreso, que es Montfort, su vida y la espiritualidad. Elvira, ¿a ti cuál de las fichas te gusta más? ¿Cuál de las fichas me gusta? O sea, de infancia, la juventud, porque van por orden. Sí, yo creo que será la cuarta, la cuarta, porque es donde realmente vemos a Montfort ya adulto, maduro, ¿no? Claro que lo demás, el principio de su vida, la infancia, la juventud, son las bases, ¿no? ¿Hay una continuidad lógica en su vida? Sí.
Sí, yo creo que sí. Desde pequeño se mantuvo en una línea de fe y de compromiso. Manuel, contesta. Sí, así fue. Precisamente la ficha número 2 me ha gustado mucho porque nos reunimos en Ñaña un grupo de unas 25 personas. Lo leímos todos y lo comentamos con mucha participación. Y muy interesante porque, claro, cada uno recordaba también su propia adolescencia o su juventud, la importancia que ha tenido la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Interesante. Hacemos otra pausa y regresamos. Continuamos con los amigos de Dios preparando el Congreso Montfortiano. ¿A ti te gustaría, dices que te gustaría explicar en algún momento? Es decir, creo que Montfort es muy conocido por su devoción a María. Así es. Sí, pero Montfort siempre nos ha dicho que la finalidad de María es conducirnos a Jesús, ¿no? Y yo creo que la columna vertebral de la espiritualidad montfortiana es la sabiduría de Dios. Esta búsqueda que Montfort llevó a cabo durante toda su vida, ¿no? Y creo que el libro del amor, de la sabiduría eterna que él escribió, es justamente esa columna vertebral, y que los demás escritos van a completar las ideas y la experiencia, sobre todo, que él vierte en este libro, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no?, que también demos a conocer cada vez más este aspecto de Montfort, su aspecto sapiencial. Y como dice él que, bueno, el rol de María es darnos justamente a Jesucristo, la sabiduría eterna y encarnada, y que lleguemos a ser transformadas en él, ¿no? ¿De acuerdo, Luisinho? Sí, muy de acuerdo. Como decía, que los escritos de Montfort tienen mucho a ver con su experiencia vivida. Este libro, El amor de la sabiduría, nace en Montfort en una experiencia de vida bastante dura. Es decir, el momento en que está abandonado prácticamente en París. Le regalaron un lugar debajo de una escalera en una casita para que pudiera dormir y estar ahí. Ahí, en esa situación, comienza él a escribir sobre el amor de la sabiduría eterna, donde recupera desde el Antiguo Testamento esta figura de la sabiduría en la Biblia, y va hablando como quien diría, el amor excesivo, el amor desbordante, el amor trascendental del Señor a partir de una persona, y es Jesucristo, el que viene y da todo. Digamos hoy, la misericordia divina hecha carne, ¿no? Y él llama digamos, esa actitud de Dios como el amor incondicional de la sabiduría eterna encarnada, crucificada, Jesucristo. Estoy muy de acuerdo que ahí es donde va la espiritualidad esencial. ¿Y tú, Manuel, estás de acuerdo? Pues ya que tienen los tres de acuerdo, si no, pobre Congreso. Sí, estoy de acuerdo, y también yo, lo que más admiro en Montfort es esa, como que digamos, dificultad que tuvo, porque tuvo mucho rechazo, que es lo mismo que el Señor Jesús, que es lo mismo que los profetas fueron rechazados. Y entonces es bonito que hoy recordemos un sacerdote que no tuvo éxito, se puede decir, o sí tuvo éxito. ¿Qué podemos decir? Cuando muere, creo que la gente quedó muy sentida, y muchos la acompañaron. O sea, se puede decir tuvo éxito, pero por la gracia de Dios no tuvo éxito a nivel de títulos ni nada. Él no quería títulos. Y muy bien, ese punto es, como decía la hermana y dice el padre, es la clave es la cruz, es decir, la sabiduría está en ese aceptar las dificultades, y con la alegría y la esperanza de que hay una vida mayor, una vida mejor espiritual, ¿no? ¿Sabes? Cuando se pudiera hablar así de un primer milagro de San Luis María de Montfort, claro,
es que estos textos, lo que escribe él, llegara en nuestras manos hoy. Porque primero no había tantos, ¿no? Las hermanas conservaron algunas sus escritos, otros escondidos ahí en las bibliotecas de tiempo. La Revolución Francesa, que destruyó tantas bibliotecas y tantos lugares de Francia, incluso una casa que fue quemada, y de repente se encuentran, por ejemplo, estos escritos, algunos faltando partes, eso es verdad, pero con tantas maravillas, ¿no? Sí. ¿Él murió como religioso, como diocesano o como qué? Diocesano, sí. Y era terciario dominico, me parece, ¿no? Sí. Y esos 5 o 6 que había cuando él murió, ¿qué formaban la congregación? ¿O quiénes eran? Eran los monfortianos. Eran monfortianos, y ahí él ya tenía escrito, Montfort, antes de morir, su regla manuscrita, y tenía como un estatuto de esta compañía que él llama, ¿no? Pobre y pequeña compañía de María. Ese ha sido el primer título que él da. Y estos padres y hermanos, que estaban ahí dos hermanos y 3 sacerdotes, gracias a las hijas de la sabiduría, que les animaron a continuar, porque tenían miedo, porque Montfort hacía todo. Montfort predicaba, organizaba las misiones, ellos venían atrás para atender confesiones, predicar, dar catecismo a los niños, pero asumir en su puesto, ya tenía miedo. Claro. Entonces, la Madre María Luisa, ¿no?, la cofundadora nuestra, había estado buscando casa donde asentar diríamos, el nacimiento con una estructura de la congregación. Y justamente terminó yendo a Saint-Laurent-sur-Sèvre, cerca de la tumba del padre de Montfort. Y allá comenzó. Pero justamente no olvidó que estaban por ahí perdidos los hermanos de Montfort, ¿no? Y justamente estaban en un pueblecito del padre, ¿cómo es? Se me fue ahora. Michel Beltrán. No, el primer Mulot, sí. Es decir, en la parroquia del padre Mulot, y que queda cerca relativamente de Saint-Laurent. Entonces, Madre María Luisa dijo: yo necesito aquí también alguien que sea como el capellán de las hermanas. Y justamente pensó: los llamo y que se reúnan acá, y que acá pues se estructuren como grupo. Y justamente María Luisa llamó al padre Mulot para que pudieran venir a Saint-Laurent. Y así se volvieron a juntar, diríamos, y a constituir como congregación. Así empezó, humildemente, pero bien. Uy, no te gusta. Muy bien. Y ahora vámonos al congreso, si no, no vamos a tener tiempo. ¿Ustedes para qué quieren hacer un congreso? ¿Por qué lo quieren hacer? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Para qué quieren hacerlo y qué fruto quieren sacar? A ver, por donde quieran. Primera parte, puedo comenzar. Bueno, la motivación nace de la celebración de los 300 años de la muerte de San Luis María de Montfort. Son invitados por los superiores generales de las 3 congregaciones. Todas nuestras presencias son invitadas a preparar algunas actividades en vista de este acontecimiento, ¿no?, de este jubileo de 300 años de la muerte de Montfort. El congreso no es la única cosa. Hemos comenzado en algunos países a la edición o reedición de algunas obras montfortianas y algunas otras actividades, ¿no? Bueno, este congreso creo que para muchos es bien esperado, porque como usted sabe, hay mucha devoción, mucho sentimiento respecto a María. Entonces ahí tenemos Legión de María, ahí tenemos los de Foyer de Charité, grupos que son alimentados en la espiritualidad de Montfort. Entonces hay mucha gente aquí que
querrá aceptar este congreso. Calculamos unas 300 personas que nos reuniremos a recordar a Montfort, recordar su doctrina, su vida. ¿Dónde va a ser? El congreso va a ser acá en Lima, en el Colegio Patrocinio de San José, en Breña. Y la fecha va a ser el 15 y 16 de octubre, a partir de las 8 de la mañana tenemos puesto en nuestro programa, ¿no? 15 y 16 de octubre, y 2 días o más. 2 días, nada más. Es decir, el sábado 15 tendremos en la mañana un poco como la vida del santo. En la tarde estará dedicado a profundizar un poquito en la espiritualidad, y el domingo en la mañana estará dedicado a la misión. Y queremos también terminar este acontecimiento con la propuesta de una misión conjunta, ¿no? Como familia monfortiana, algo concreto como compromiso también de este congreso. ¿Y qué puede ser esa misión? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué es? ¿Irse a muchos sitios, en un sitio, o juntarse, ahí, o donde estén? Todavía también, no entonces podemos adelantar. Entonces es secreto, ya iremos. No es secreto porque estamos como viendo qué todavía vamos concreto, ¿no? a partir de esos encuentros, de esas fichas, reflexiones que van surgiendo, porque también cuando se va a tratar de las fichas de la misión, se van a proponer unas preguntas que lleven a pensar, por ejemplo, en qué podríamos unidos realizar en nivel de misión. Entonces vamos a construir todavía Bueno, muy bien. Es que es un congreso que es muy sencillo, ¿no? O sea, la preparación no es que sobre la marcha, ¿no? Tenemos una preparación previa, pero quiero decir que es algo que está siendo pues con la gente de nuestras parroquias, de nuestros lugares de misión, y entonces se va haciendo así poquito a poco, ¿no? Esto es un precongreso, pero que es poquito a poco, sin mucha preparación, y bueno, así será en la sencillez que caracteriza a Montfort. Manuel. Yo espero participación de mucha gente, sobre todo Consecratio Mundi, gente que ha vivido esta consagración a María. Hay mucha gente que le ha sido en su vida una luz, se han sentido bien, se sienten bien. Tenemos gente muy piadosa, viven este sentimiento de consagración a María. Y queremos recordar también al padre Cicciarelli, que de feliz memoria, pero que ha sufrido una cierta desaparición que ha sorprendido mucho. Sí, aquí sabemos muy bien porque él fue el que empezó Radio María. Eso. Por tanto, hemos rezado mucho por él y siempre estamos pendientes, pero lo que pasa es que no hay noticias, lamentablemente. Sí. ¿Y por qué dice que hay tanta gente y solo esperan 300? No entiendo. Es una cuestión muy práctica, sí, organizar, por ejemplo, un lugar mismo, ¿no? Para poder reunir las personas. No hemos pensado en ampliar demasiado, justamente porque los lugares de presencia, digamos, monfortianas son parroquias, y actualmente en las provincias son las 3 parroquias donde tenemos de verdad, bueno, no hay mucha gente, las distancias, ¿no? Provincia de Huánuco, la Selva de Uchiza, Nuevo Progreso, esperar que muchos vengan de esa distancia es más difícil, ¿no? ¿Es nacional o internacional? Queremos que sea internacional en la medida de la presencia nuestra. Ecuador, Brasil, esperamos que vengan. Uno de los ponentes viene de Argentina, posiblemente alguien más. La clausura que el día domingo en la misa va a celebrar nuestro superior general, Padre Santino Brembila, que ha sido misionero aquí en Perú por muchos años, y vamos a hacer memoria también de las hermanas, de los hermanos, de los padres que han trabajado acá. ¿Y tienen un lema ya? ¿Todavía no lo han hecho? No, porque cosas ti tienen. A ver, Elvira. Sí, tenemos, el lema es con Montfort
misioneros para una iglesia en salida. Ese es el lema de nuestro congreso. De salida, como dice el Papa, ¿no? La iglesia en salida. Y como quería Montfort. Como quería Montfort. Muy bien. ¿Y tiene alguna otra cosa prevista? Las fechas puedes repetirlas porque es importante. 15 y 16 de octubre, ¿cómo son? Las fechas son el 15 y 16 de octubre. 15 todo el día, el 16 en la mañana y en la tarde celebraremos la Eucaristía de clausura. ¿Duermen allí mismo? No, es decir, está previsto que las personas de Lima y los conos, ¿no?, regresen a su casa a dormir, y las personas que vienen de las provincias estamos organizando la acogida en las familias o también en nuestras casas, ¿no?, de los religiosos. Muy bien. Entonces esto es un poco lo que... Sí. Y decir que los grupos marianos o que nosotros no conocemos, que sabemos que existen varios grupos que siguen así la consagración monfortiana, bienvenidos, pueden solicitar las fichas de inscripción a través de nuestras parroquias monfortianas, del Colegio de la Sabiduría de los Hermanos. Tenemos un email. Bueno, estamos organizando ese email para la comunicación y vamos poco a poco estar haciendo conocer eso, ¿no? Pero bienvenido. Lo importante es que necesitamos que los que van a participar llenen la ficha para considerar el número de participantes y preparar material. Muy bien, pues nosotros hemos llenado nuestro tiempo. ¿Alguna última palabra cada uno los quiere decir? Yo quería expresar como cierto asombro que siento de este hecho mismo de encontrarnos unas 300 personas para recordar este humilde sacerdote que murió a los 43 años, ¿no? O sea, yo veo eso, ¿no?, como un fruto de la gracia de Dios, ese fenómeno de como dicen que el que siembra cosecha. Y agradecer de verdad a este espacio de Radio María que continúe de verdad comunicando todo lo que es para la evangelización a través de la Virgen María, y a los que nos escuchan de todas partes de este Perú, que mantengan firmes en la fe, firmes en su misión pastoral, catequistas, animadores de comunidad, grupos marianos. Vale la pena. Elvira. También agradecer este espacio que nos han brindado y que agradecer al Señor porque nos dio a Montfort y ha perpetuado pues su presencia a través de las congregaciones y de tantas personas que se han inspirado y se siguen inspirando en él. Y bueno, pues que eso, mucho ánimo, y que como el Padre Francisco, nuestro Papa, nos dice, ¿no?, que seamos misioneros, y nosotros queremos seguir siendo misioneros al estilo de Montfort, con la mano de María, de la mano de María. Muy bien, pues muchas gracias por su compañía. Hemos pasado un rato simpático, hemos conocido cosas nuevas y otras reconocido, que también es importante, que este camino hermoso hacia la sabiduría y por la sabiduría del Padre que nos lleva María con ese cariño de madre que tiene con todos nosotros, siga siendo el corazón de todos ustedes y de todos nosotros. Los bendice su obispo amigo José Ignacio.